indudablemente son importantes a considerar, como también elementos laboratoriales, ¿no es cierto? Aislamiento de germen, vale decir, un cultivo, y por supuesto cambios citológicos característicos en la orina que corresponden a un aumento en los leucocitos, nitritos positivos y por supuesto también la detección por tinción de las bacterias, el tipo de bacilo que estamos hablando, ¿no? Lo más común, la Escherichia coli. Sin embargo, habíamos quedado que en el diagnóstico hay que tener algunas particularidades y algunas puntualizaciones. Primero, es importante reconocer si es una infección de vía aérea alta y para ello decíamos que hay fiebre, además de los síntomas habituales. El paciente está febril y mucho más comprometido en su estado general cuando hablamos de una infección de vía urinaria alta, vale decir, en una pielonefritis. Cuando hablamos de una infección urinaria baja, estamos hablando de la vejiga y la uretra, y ahí los síntomas son muy típicos: hematuria, polaquiuria, disuria y además dolor suprapúbico en niños ya colaboradores. Diferenciada de esta manera, habíamos hecho hincapié también en las infecciones altas atípicas, ¿no es cierto? Aquellas que salen del contexto habitual. Y entre los signos destacados de estas infecciones urinarias altas atípicas estaba el hecho de la falta de respuesta de tratamiento a las 48 horas de iniciado el mismo. Es lo que se espera, ¿vale? Es decir, que después de 48 horas el paciente presente una franca mejoría. Pero si notamos que esta infección urinaria alta, donde el paciente ha estado muy febril, no mejora en ese lapso de tiempo, pues pensaremos de que es una infección urinaria típica. El aislamiento también de un agente patógeno diferente a la Escherichia coli, por ejemplo, una Klebsiella, que es el segundo agente causal, también nos hace pensar en que puede ser una infección urinaria típica. El hecho de encontrar a la palpación una masa en el área vesical o renal también nos debe hacer pensar en una infección urinaria atípica. Por supuesto, el hecho de que el paciente además presente un estado septicémico, o sea, la infección es tan severa que el paciente tiene signos de septicemia. Ahí ya nos hace pensar que es una infección urinaria atípica, ¿cierto? Esos son los elementos destacados más frecuentes en ese tipo de diagnóstico. Y las recurrentes, que es algo que también deberíamos tomar en cuenta, donde decíamos que es aquella infección urinaria que se repite, si es urinaria alta, por lo menos 2 veces, pensamos que ella es recurrente, o 3 veces en el lapso de un año, si es una infección urinaria baja. O también es recurrente si presenta una infección urinaria baja, pero también tiene una infección urinaria alta. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico de recurrente? Que en ella, a diferencia de una infección urinaria por primer episodio, primera vez, requiere algunos estudios complementarios más complejos, como veremos posteriormente. Ya hecho ese abordaje, me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla en el punto donde habíamos quedado en la presentación anterior. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Gracias, Sí, doctor. gracias, Olga. Recuerden que estábamos tratando de definir en el paciente de forma práctica el diagnóstico. ¿Qué hacemos y qué conducta seguimos? ¿Cierto? Primero, desde luego, vamos a reconocer una infección, una posibilidad de infección urinaria cuando el paciente venga con algunos síntomas. Puede ser que quiere orinar a cada ratito, o que le duele al inicio o al final de la misión, o que en su defecto el paciente presenta también fiebre y algún dolor abdominal, malestar general. A veces también podemos definir el diagnóstico si es que el paciente viene a la consulta presentando una fiebre muy insistente, muy alta, pero sin una focalidad clara. Entonces, revisamos al paciente y no encontramos un motivo por el cual está febril. Entonces pensaremos en él de que se trata de una infección urinaria. O sea, ante cualquiera de esos signos ya tengo la sospecha diagnóstica. Una vez hecha la sospecha diagnóstica, por favor, si Lucy Mani podría cerrar su micrófono, está habilitado Lucy. No, eso, gracias Lucy. Entonces decía que en realidad estamos pensando que es una infección urinaria por cualquiera de esos elementos clínicos. Ahora bien, lo lógico, lo siguiente sería tomar una muestra de orina para confirmarla. A diferencia de muchas otras patologías donde, por ejemplo, en una faringoamigdalitis basta la visualización de una amígdala pultácea para decir esta es una amígdala bacteriana y le doy el tratamiento con amoxicilina.
Aquí necesitamos una prueba complementaria. Y la primera, desde luego, a tomar en cuenta es el examen general de orina. Sin embargo, ahí en pediatría hay una dificultad, que puede ser que sí, ya pasados los 2, 3 años, sea un niño con controlador, que ya controle esfínteres. Pero también en niños menores de 2 años no va a controlar esfínteres. Por lo tanto, ahí tenemos la dificultad de la toma de muestra. Por lo tanto, ahí fíjense, el flujograma se divide en dos, aquellos que no controlan el esfínter y aquellos que sí controlan el esfínter. Si seguimos el flujograma más fácil, el que sí controla esfínteres, un niño de 4, 5, 6 años, pues tomaremos la muestra de orina por segundo chorro miccional. Y esa muestra, ¿no es cierto?, se le pedirá para un examen general de orina y la realización de un estudio en tira reactiva. ¿Por qué la tira reactiva y no solamente el examen general de orina? Porque en tira reactiva hay alguna prueba, como es la esterasa leucocitaria y la presencia o ausencia de nitritos, que nos permite un diagnóstico muy rápido. Por eso es que se pide tira reactiva también para definir con mayor rapidez el diagnóstico. Entonces, ambos estudios se piden en el pequeño. Una vez que tenemos esto, piensen ustedes, es un niño que controla esfínteres, tiene manifestaciones clínicas, hemos solicitado el examen general de orina y puede haber, por supuesto, dos caminos. Un primer camino donde sale positiva la tira reactiva. Vale decir, el paciente tiene sintomatología de infección urinaria, el examen general de orina es sugerente de que sí tiene una infección y ¿qué hacemos en consecuencia? Vemos si la muestra era confiable. En este caso, como ha sido tomada en segundo chorro, es una muestra confiable. Y lo que vamos a hacer para el paciente es solicitar un cultivo en esta misma muestra que se tomó. O sea, vale decir, confirmamos el diagnóstico a través de un cultivo. Pero ¿qué pasa si es un niño no controlador de esfínteres? Dice la mamá que tiene 1 añito y por lo tanto, ni preguntarle, no tiene control de esfínteres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Una, que es tal vez la más traumática, la que en verdad menos realizamos, que es la punción suprapúbica o el sondaje vesical. Ambas pruebas dan al resultado una altísima confiabilidad, que son muestras muy estériles. Una punción suprapúbica, usted limpia la zona suprapúbica e introduce una aguja oblicua en dirección del ano, o sea, siendo la dirección hacia el ano, y encuentra claramente la vejiga y obtiene la muestra. No hay una forma de que se haya contaminado esta muestra de orina, ¿no es cierto? Es una muestra tremendamente confiable. Y el sondaje vesical, pues introduzco una sondita por la uretra de mi paciente, ya sea niño o niña, para obtener la muestra. Sin embargo, como ustedes comprenderán, es muy traumática, ¿no? Ambas son muy traumáticas y realmente se las posterga cuando el diagnóstico es muy urgente. Yo tengo que hacer ya el diagnóstico, el paciente está muy mal, no puedo darme un margen de espera y por lo tanto es la cosa más loca. O sea, el diagnóstico urgente, un paciente en muy mal estado general, no queda otra alternativa que hacerle un sondaje o una punción suprapúbica. Pero si la solicitud, el niño tiene síntomas, por supuesto está enfermo, es de un niño de 1 año, no controla esfínteres, pero no tengo urgencia tan rápida de obtener la muestra, pues puedo pedirle una orina al acecho. La orina al acecho, ya les explicaré con más detalle, simplemente expresa el hecho de que el padre y la madre están atentos a que el bebé haga pipí para recolectar la muestra de orina. Esa es la orina al acecho. Y por supuesto la recolecta. Si este examen general de orina, ya sea por sondaje o por orina al acecho, sale positiva, pues lo que debo hacer es proceder a hacer el cultivo. Generalmente, cuando hemos hecho ya una toma de sondaje o punción suprapúbica, ya esa misma toma nos sirve para cultivo porque ya se la pone a cultivar. Es una prueba muy valiosa como para pensar en volver a funcionarlo al niño. Entonces esa muestra ya se guarda directamente para cultivo. Pero ¿qué pasa si estos resultados son negativos, son normales? Pues no queda otra más que buscar la causa por el cual el paciente está con esos síntomas. Probablemente tenga una irritación en el área peniana o vaginal o tenga alguna otra enfermedad causal de la fiebre que no es, por supuesto, una infección urinaria porque el cultivo salió negativo.
¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahí termina este sector del flujograma. En el otro sector, donde la muestra salió positiva, ya sea por una orina, un niño controlador de esfínteres, una orina espontánea en segundo chorro, o por función o inclusive por muestra confiable en orina al acecho, pues tengo que tomar la muestra para desarrollar ya el cultivo. ¿No es cierto? En el cultivo tengo que ver si es una muestra confiable o no. Entonces no queda más que esa misma muestra que sea cultivada. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si es no confiable? La mamá no pudo tomar tampoco en orina al acecho y decidió tomar con bolsa colectora de orina, que le da muy poca confiabilidad a la muestra. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que volver a hacer la toma de muestra, puede ser orina al acecho, para darle una mayor confiabilidad. Esa es la conducta a seguir, ¿cierto? Y obviamente se espera el resultado del urocultivo para iniciar el tratamiento. Ustedes me dirán, doctor, en ninguna circunstancia usted empieza ya un tratamiento empírico. Sí, se puede empezar. Si ven que clínicamente el paciente está muy comprometido, o sea, no está bien el niño, va viendo usted que en 3 días de espera del cultivo va a empeorar mucho, pues puede empezar el tratamiento aún a germen no conocido. ¿De acuerdo? Vale decir, un tratamiento empírico. Ahora, cuando salga el resultado positivo, pues confirmamos que es una infección urinaria e iniciamos el tratamiento según el antibiograma que nos está dando el análisis. ¿De acuerdo? Si el resultado sale negativo, pues habrá que buscar otra causa que justifique la enfermedad. No sé si una muestra bien procesada, buscar la causa de la enfermedad. Ese es el flujograma que utilizamos para el tema de infecciones urinarias. No sé si tienen alguna duda hasta este momento, algo que no les haya podido aclarar bien. Doctor, disculpe, ¿podría repetir sobre el tratamiento empírico? No lo escuché muy bien, por favor. Sí, con todo gusto. Les decía que el tratamiento empírico se puede empezar antes de recibir el urocultivo. O sea, basta que haya tomado usted la muestra general de orina y la muestra general de orina le ha salido francamente patológica, para darle una idea, digamos, un recuento leucocitario de 60 leucocitos por campo, la presencia de eritrocitos en orina y además nitritos positivos, pues uno dice, no, esta es una infección urinaria segura. Y no puedo esperar al cultivo porque son 3 días para que llegue el cultivo porque el paciente se está poniendo mal. Entonces ahí inicia el tratamiento ya empírico. Es aquel tratamiento que sin conocer exactamente el agente causal que provoca la enfermedad, yo ya empiezo con un antibiótico de amplio espectro para cubrir los gérmenes más habituales productores de infección urinaria. ¿Está claro, no, Pamela? Sí, doctor, muchas gracias. Nada. ¿Alguna duda más que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta más en el flujograma? Bien, si no hay dudas, vamos a empezar a especificar un poquito los exámenes. En este caso, el examen general de orina y también el cultivo de orina, ¿cierto? Ante la sospecha clínica, ya lo hemos visto en el flujograma, hay que hacer un cultivo. O sea, no puede empezar el tratamiento sin hacer un examen general de orina por lo menos. Y por supuesto, lo ideal sería iniciar el tratamiento ya habiendo tomado también la muestra para urocultivo. Ese es el mensaje de esa diapositiva. Sabemos que lo ideal es hacer estos dos de arriba. Son los métodos ideales, la punción suprapúbica y el sondaje vesical. Usted mira, doctor, en el hospital, cuando estemos rotando, vayamos a pensar en Jaime Mendoza, en el Hospital del Niño, en el Hospital Universitario, ¿se hace función suprapúbica? Sí, especialmente en el Hospital del Niño, ¿no? Donde hay un poquito más de exigencias normativas para los pacientes pediátricos, se hace función suprapúbica o sondaje vesical, en dependencia de la experiencia de la persona que va a tomar la muestra. El sondaje obviamente se hace un aseo del área genital del niño o de la niña, evitando el uso de antisépticos, solamente utilizamos agua estéril, ¿no es cierto?, para limpiar la zona genital. Te mira, doctor, ¿por qué no hace el aseo con povidona iodada? La sensibilidad de la piel, tanto balano precrucial como vaginal de la mucosa de la pequeña,
impiden el uso de cualquier antiséptico. Solamente se hace el aseo con agua estéril, ¿no? Una vez que hemos hecho la limpieza, en el sondaje procedemos a introducir por uretra la sondita. ¿Cómo sabemos hasta dónde vamos a llegar, me dirán ustedes? En realidad se nota porque inmediatamente ustedes han llegado a vejiga, empieza a fluir ya la orina directamente a la bolsa donde vamos a recolectar o a la jeringa donde vamos a hacer la recolección de muestra. ¿De acuerdo? Ese sería el criterio inicial para el sondaje vesical. En la punción suprapúbica se hace una limpieza, un aseo en toda la zona hipogástrica y suprapúbica del paciente. Se hace una limpieza con agua estéril para que no quede nada y se utiliza ahí sí povidona iodada, en el abdomen, en la piel abdominal, infraumbilical y suprapúbica. Una vez que hemos hecho la limpieza, el aseo en la línea media, medimos 1 centímetro por encima de la sínfisis pubiana y oblicuamente introducimos la aguja ya montada, o sea, la aguja con su jeringa, en el abdomen del pequeño. Utilizamos habitualmente una aguja número 21 con bisel corto y una jeringa de 10 ml. Nos introducimos suavemente en forma lenta hasta que obtengamos orina. Espontáneamente la orina al entrar en la vejiga fluye hacia la jeringa. Cargamos lo más que se pueda y sacamos inmediatamente la aguja y volvemos a hacer la limpieza con povidona iodada de la zona donde se ha introducido la aguja. Ambas muestras tremendamente confiables. Pero obviamente ustedes miran, doctor, muy traumática. Sí, es cierto, es muy traumática y por eso muy difícilmente se realiza en un paciente ambulatorio. Generalmente se hace bolsa perineal, me usted, muy poco usada, muy fácil de colocar. Son bolsitas anatómicas que vienen unas para niños y otras para niñas, que tienen un pegamento alrededor del periné. Y de esa manera el penecito o la vagina queda dentro de la bolsa y cuando el bebé orina, pues sale la orina a la bolsa directamente. ¿Cuál es el problema entonces? Mire usted que se contamina con mucha facilidad. La mayor parte de los laboratorios no la acepta como una muestra aceptable porque realmente tiene un alto grado de contaminación. Mucho mejor es el chorro limpio, o lo que llamamos orina al acecho. Vale decir, en un niño no controlador, vale decir un niño menor de 2 años, lo que se hace es lavar los genitales en forma muy precisa de niño o niña con agua hervida tibia, ¿no es cierto? Y una vez que se le ha lavado los genitales, de la cintura para abajo se lo deja completamente desnudo. La mamá lo agarra al niño en brazos y el papá empieza a jugar con el bebé, con un frasquito en mano, un frasquito para recolectar la orina. Entonces, cuando el bebé va a pasar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y el bebé ya, obviamente, recuerden, no controles esfínteres, basta que se distienda la vejiga para que se contraiga. Entonces, el bebé automáticamente va a hacer pipí. Entonces, como el padre está con el frasquito, introduce rápidamente el frasco al penecito o a la vagina de la niña y recolecta la orina. Esa es la forma de recolección de orina. Muy aceptable si se tiene cuidado en que no se contamine el frasquito al recolectar la orina, muy buena muestra y por lo tanto es bastante confiable, hecha en manos pues, bien cuidadosas, como las manos de los papás. ¿De acuerdo? O sea que es un buen método para tomar la muestra de orina, es un método fácil, ideal, bueno, o sea que es aceptable en conducta ambulatoria. Y hemos visto en el flujograma que es una muestra cuando no tenemos una urgencia bárbara de empezar inmediatamente el tratamiento. Para eso usamos la punción suprapúbica y el sondaje vesical. Bien, una vez que hemos hecho esto, nosotros estamos nuevamente analizando, vemos cuán confiables son los análisis que se buscan. Fíjense que se buscan varios elementos en el examen general de orina y en el estudio del sedimento urinario. A veces por centrifugación o no, eso habrá que preguntar al laboratorio si ha centrifugado o no la orina. La mayor parte de los laboratorios la centrifugan. Primero lo que buscamos es la esterasa leucocitaria. Esto ya es en tira reactiva. ¿Qué es la esterasa leucocitaria? Un cambio de color en la tira reactiva cuando el recuento de leucocitos supera los 10 o 20 leucocitos.
dependiendo de la tira. Hay tiras que le ponen por encima de 10, saldrá positiva. Otros le ponen por encima de 20, saldrá positiva. Un test muy sensible, muy rápido, ¿no? Claro, orienta claramente la positividad del mismo para que se trate de una infección urinaria. El recuento urinario del sedimento urinario en orina centrifugada también es muy confiable. Fíjense ustedes, tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 81%. Es mucho más específica el recuento leucocitario. Claro que la sensibilidad de la esterasa leucocitaria es más alta. Por eso generalmente pedimos los dos. Pedimos examen general de orina, sedimento urinario y esterasa leucocitaria en tira reactiva. Así lo pedimos, ambos, para que realmente tengamos confiabilidad del método. Porque si yo tengo, póngase, esterasa leucocitaria positiva, ya tengo una alta sensibilidad, pero además en sedimento tengo un recuento alto de leucocitos, tengo ya especificidad. Con esto ya defino claramente el diagnóstico de mi paciente. No puedo llegar todavía a un diagnóstico etiológico, ¿no? Pero ya sé que tiene una infección urinaria. Muy alta la especificidad aquí y la sensibilidad que aquí. Ahora, bacterias en sedimento urinario. Es altamente sensible y específica. Recuerden ustedes, la orina es habitualmente estéril. Es cierto que al salir la orina por la vagina siempre recoge algunas bacterias, pero estas son muy escasas, ¿cierto? Por lo tanto, el encontrar abundante cantidad de flora microbiana en un examen general de orina, pues tiene una alta sensibilidad y especificidad para infección urinaria. Los nitritos es la prueba que más especificidad tiene. Alcanza una especificidad del 98%. O sea, en otras palabras, encontrar nitritos positivos nos da una certeza de infección urinaria. El problema está que pocas veces sale positivo, por eso tiene una baja sensibilidad. No es casi nada sensible, el 50% de sensibilidad, pero cuando aparece es muy específico para infección urinaria. Si tiene ambos, esterasa leucocitaria más nitritos positivos, ya saben ustedes, es prácticamente un diagnóstico seguro. Esa es la característica de interpretación de la muestra. Aquí vemos leucocitos más nitritos. Desde luego es un diagnóstico igualmente muy seguro y una vez tomada la muestra para urocultivo, hay que iniciar el tratamiento antibiótico. ¿Qué pasa si los leucocitos son negativos, pero sí tienen nitritos positivos? También se toma la muestra de orina y se inicia tratamiento, porque hemos dicho que los nitritos son altamente específicos. No son sensibles, pero si aparecen, quiere decir que sí tienen infección urinaria y por eso se inicia directamente el tratamiento. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene síntomas? Se hizo un examen de orina de rutina ante una cirugía, vayamos a pensar, y nos sale leucocitos positivos, pero nitritos negativos. Si el paciente está asintomático, habitualmente esperamos el resultado del cultivo para iniciar tratamiento. Pero si tiene síntomas de infección urinaria, ya tenemos los leucocitos como prueba para poder iniciar directamente el tratamiento si es que el paciente se encuentra delicado. ¿Y qué pasa si tiene leucocitos negativos y nitritos negativos? Obviamente el paciente asintomático se ve que no tiene infección urinaria, tiene cualquier cosa menos infección urinaria. Pero si tiene síntomas, debemos esperar el cultivo, ¿no? Esperar el resultado para tratar y ver si no hay alguna otra cosa más. Ese es el abordaje en este tipo de pacientes, interpretando las pruebas de examen general de orina, sedimento urinario y esterasa leucocitaria o tira reactiva. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de la tinción de Gram, ¿cuándo se pide? En realidad siempre, o sea, cuando usted hace un sedimento urinario y examen general de orina, ya está inmerso la tinción de Gram. O sea, cuando habla usted de un examen general de orina, es tinción de Gram. O sea, usted está pidiendo cómo están los leucocitos, las bacterias, cómo está la urobilinógeno, stercobilina, nitritos, etcétera, todo, ¿no? Ácido úrico. Pero también ellos procesan directamente ya la tinción de Gram. O sea, habitualmente ya se entrega el resultado con el examen general de orina.
Está bien, doctor, gracias. No sé si tienen alguna otra duda. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso Dígame, de que el chorro limpio o como sacamos con la orina, el acecho no salga negativo, pero el paciente presenta clínica, ¿tenemos que tomar de vuelta una muestra de orina por punciones, en esta vez suprapúbica? Sí, si es que su muestra no ha sido muy confiable, o sea, por ejemplo, le dice al acecho, se envíen al niño y tomen la muestra. Y el papá le dice, doctor, lo que pasa es que justo estaba en la camita y ese momento parece que hizo un poco de caquita y tengo dudas, creo que no estaba bien hecha la muestra, entonces sí hay que pedir nuevamente otra muestra. Si no es muy urgente tener el resultado, es suficiente que le diga que repita la orina al acecho, pero teniendo los cuidados para que no haya contaminación. Ahora bien, si el resultado, usted me dice, es negativo, o sea, es un examen de orina totalmente normal y el paciente sí tiene síntomas, entonces hay que pensar que puede haber infección urinaria, pero no justifique iniciar el tratamiento. Busque otra causa, por si acaso hay alguna, y vuelva a pedir nuevamente el análisis de orina para estar seguros de que no haya habido un error de procedimiento en la toma de muestra. Pero desde luego no justifica iniciar tratamiento. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? De nada. ¿Alguna duda más que tenga? Bien, una vez que hemos hecho esto, obviamente iniciamos tratamiento. Algunos tratamientos son ambulatorios, o sea, vale decir, se hacen con el paciente sin internación, y otros son internados. Estas son las indicaciones de internación en un paciente. Son indicaciones que están extraídas de las NAC, de las Normas Nacionales de Atención Clínica, y de las recomendaciones, además, de la Liga Mundial contra la Infección Urinaria, ¿no? Les decía que ha sacado sus guías. Esta es una foto de las guías 2020. Y nos dice que, por ejemplo, la edad del menor de 3 meses es una indicación de internación. O sea, si yo tengo un niño con infección urinaria de 1 mes de vida, lo que debo hacer es internarlo. No especifica el grado de severidad de su enfermedad. Indica que ante una infección urinaria en menores de 3 meses debe ser internado. También se internan niños que tengan una infección muy grave, donde el aspecto tóxico del paciente, o sea, está muy enfermo, obliga a su internación. Si el niño está con una infección urinaria y no tolera la vía oral, por supuesto, también habrá que internar. O niños que presenten deshidratación. Imagínense la deshidratación en un niño con una infección urinaria, lo grave que puede llegar a ser. Cuando el niño se ha empezado el tratamiento ambulatorio, pero no ha habido una respuesta favorable, entonces mi conducta, ¿cuál será? Internar al paciente. No responde al tratamiento. Mira, doctor, eso ya es prácticamente atípica. Sí, si es una infección urinaria alta, es una atípica. Entonces requiere internación. He tratado, pero cuando viene el papá y la mamá controla las 48 horas, me dicen, no, doctor, mire, no estoy seguro, porque no vivimos en la casa, le dejamos con la abuelita, pero se me hace que la abuelita se está olvidando de edad. Estamos preocupados porque no podemos garantizar el tratamiento, ya que vemos que no ha bajado nada el frasco. Entonces ese niño requiere también internación, porque no se puede jugar con que le dé o no le dé. O sea, de hecho, este paciente debe ser internado para garantizar el cumplimiento del tratamiento. En todas las atípicas, fíjense, malformaciones, displasias, etcétera, este niño debe ser también internado. Pacientes con estados de inmunodeficiencia también son internados para el tratamiento. Niños que presentan fallas en la función renal, por ejemplo, una elevada, muy alterada, pues entonces el paciente requiere internación. Esos son los criterios formales para internar a nuestros pacientes. Ahora bien, este es un neonato, por lo tanto es un niño hospitalizado para tratar. ¿Cuál es el primer esquema a utilizar? La ampicilina y gentamicina. Mira, doctor, entendemos genta, un aminoglucósido que tiene muy buena acción contra la Escherichia coli, pero ¿por qué se piensa en ampicilina? Recuerden que los gérmenes neonatales son muy diferentes que los gérmenes de otras etapas de vida pediátrica. Por eso se utiliza, son gérmenes de transmisión vertical. Estamos hablando de la listeria, el Streptococcus
por el grupo B, ¿no es cierto?, de Escherichia coli. Por lo tanto, la gentamicina va a cubrir a la mayoría, pero por ejemplo el estreptococo no. Por eso se utiliza, o la listeria tampoco. Por eso se utiliza el esquema de ampicilina y gentamicina. La ampicilina en paciente neonatal a 100 o 200 miligramos por kilogramo de peso día, cada 6 horas, o sea, fraccionado cada 6 horas. La gentamicina en un paciente ya neonatal de 7, 8, 9 días a 5 a 7.5 miligramos por kilogramo de peso día, administrada en una sola toma. O la amicacina, que es lo que en realidad se está utilizando con mayor frecuencia por la aparición de cepas resistentes de Escherichia coli a la gentamicina. Entonces se utiliza la amicacina ahora como primera línea en una dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso día en dosis única diaria, ¿cierto? 14 días de tratamiento. Mira, doctor, ¿hay alternativas terapéuticas? Sí, hay un esquema 2 que consiste en el uso de la cefotaxima o de la ceftriaxona. Cualquiera de ellos, ¿no? La cefotaxima, muy útil por vía endovenosa, y la ceftriaxona que se puede pasar a la vía intramuscular. O sea que puede ser cefotaxima o ceftriaxona. La cefotaxima, recuerden, a una dosis de 150 miligramos por kilogramo de peso día, está siempre fraccionada cada 8 horas, o la ceftriaxona en dosis única, 100 miligramos por kilogramo de peso día. O sea, una dosis alta en paciente neonatal, sí. Nosotros, todos ustedes han aprendido en la práctica de pediatría que cuando usamos ceftriaxona, por ejemplo, en un cuadro febril del niño, una enfermedad febril muy grave o malaria grave, lo que se usa esa ceftriaxona, pero en una dosis menor, a 50 miligramos por kilogramo de peso día, dosis única. Pero fíjense, en el paciente neonatal se utiliza 100 miligramos por kilogramo de peso día, una dosis mucho más alta. Esto es lo que vamos a hacer en el tratamiento ambulatorio. Si el paciente ya no necesita internación, obviamente tiene más de 3 meses, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Primero, la cefixima es una droga muy bien utilizada, es una cefalosporina de tercera generación, la cefixima, y se utiliza generalmente como dosis de choque a 16 miligramos kilo día en una sola toma, y luego a partir del segundo día ya se baja a la dosis habitual, que es de 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso día, dosis única. Como alternativa está la amoxicilina y el ácido clavulánico, calculando la amoxicilina a una dosis de 80 miligramos por kilogramo de peso día, fraccionado cada 12 horas, siempre pensando en 14 días de tratamiento de nuestro paciente. En este rango de edad, mire usted, hasta los 3 añitos, se utiliza cefalosporina o amicacina. En realidad, más que cefalosporina, aquí está la ceftriaxona, ¿no es cierto?, se utiliza como primera opción la amicacina, a 15 miligramos por kilogramo de peso dosis. También se puede usar la cefotaxima o la ceftriaxona. Pero primera elección es la amicacina en este rango de edad. Y si hay ya una mejoría de la administración intramuscular o endovenosa, se pasa a la cefalosporina de tercera generación, pero por vía oral, la cefixima. Ahora, ¿qué pasa en los niños mayores de 3 años? Ahí tenemos evidentemente que diferenciar si es una infección urinaria alta o una infección urinaria baja. Si es baja, la recomendación es darle amoxicilina más ácido clavulánico. Pero si llega a ser una infección urinaria alta, fíjense, se empieza en este rango de edad con ceftriaxona. Dependerá de su estado clínico del paciente. Si es un niño de 4 años que está mal, febril, pero tolera la vía oral, pues pueden hacer tratamiento domiciliario con la ceftriaxona, inyectable. Pero si mejora a los 2 o 3 días, ya pasamos a la vía oral. La alternativa también en pacientes ambulatorios es el uso de la amoxicilina más el ácido clavulánico o la amicacina o gentamicina, ya muy poquito usado por el tema de la resistencia y la ototoxicidad que presenta sobre la amicacina la gentamicina. Es más ototóxica la gentamicina que la amicacina. Bien, estos son exámenes complementarios que se pueden realizar en el paciente que vamos a tratar. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro el tratamiento? Tal vez sí, ustedes mira, doctor, hay que recordarlos, repasar este tema de dosis, porque claro, aquí se habla de mucho de dosis, ¿no? Y es obviamente algo
que tienen que conocer. O sea, las dosificaciones son muy importantes. Ya saben ustedes que todo esto eso. Necesariamente tienen que dominar estas cosas, tienen que revisarlas, leerlas, volver a leer para tener una idea de cuánto debemos dar a cada una. Administraciones, ya sea orales o endovenosos. Muy bien. En esta imagen que les decía, lo que estamos viendo es cuándo realizar ecografía. O sea, tienen ustedes un niño con una infección urinaria, es un niño con una infección urinaria aparentemente baja, no es un niño grave, puede hacer un tratamiento ambulatorio. El pequeño es un niño de 5 meses de vida, no necesito internarlo por edad, pero ¿qué hago? ¿Solo le doy tratamiento o hago algún otro estudio de gabinete como ser, por ejemplo, una ecografía, que podría ser confiable? Si hay una mejoría franca en el paciente, si al lapso de 48 horas ya no le duele el orinar, se siente mucho mejor, en realidad no necesitamos hacer en forma inmediata una ecografía. Esto de ecografía inmediata se refiere en el transcurso de la infección urinaria, o cuando está en pleno tratamiento de la infección urinaria. O sea, en este tipo de pacientes que están respondiendo bien a la terapia, no hacemos ninguna ecografía. Cuando pase el tratamiento, que generalmente dura de 10 a 14 días, lo que vamos a hacer es una ecografía diferida. ¿Cuándo tiene que ser hecha? Mira, dentro de las 6 semanas del transcurso de la enfermedad. Ya le han hecho ustedes un tratamiento durante una semana y algunos días más, pues tienen como 4 semanas, sí, a 5 semanas más para hacer la ecografía. O sea, usted mira, doctor, independientemente de la edad, ¿hacemos ecografía al paciente? Sí, inclusive en una infección urinaria baja. Lo que no hacemos es la gammagrafía isotópica que mencionó 99 y la urografía excretora tampoco. Lo que hacemos es sí una ecografía, ya sea inmediata, en este caso hemos visto que diferida porque ha tenido una buena respuesta al tratamiento. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, que el tiempo se nos está acabando y vamos a continuar con este mismo tema, este mismo análisis de la tabla en la siguiente consulta, en la siguiente clase del día viernes. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dígame, Pamela. doctor, el tiempo de O internación, Delina. el tiempo de internación es hasta que se acabe el tratamiento, los 14 No, días. no, es hasta que el niño pueda tolerar la vía oral. O sea, digamos, 3 días, suficiente, y pasa a la vía oral. Sí, Adelina. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda?